El hermano Mamani mandó un mensaje diciendo que a la hermana Anita le tienen que hacer un examen urgente, así que vamos a orar por ella ahora. Amén. Cierre sus ojos. Señor, en esta hora oramos, Señor, por nuestra hermana Anita. No sabemos qué es lo que le pasa en este momento, pero más tú sí sabes, Señor. Y entendemos, Señor, que cuando oramos creyendo, tú estás allí. Y por lo tanto en esta hora oramos por nuestra hermana Anita. Señor, nosotros hoy día decimos la palabra, Señor, para que tu palabra también nos enseña, Señor, que nosotros oraríamos con fe y los enfermos sanarían. Y por lo tanto hoy día oramos, Señor, y te pedimos para que tú obres en nuestra hermana Anita. Señor, que lo que hoy le está quejando, tú puedas traer sanidad. Señor, le bendecimos en esta hora. Le bendecimos en esta hora, Señor, y te pedimos, Señor, que tú seas obrando poderosamente en ella. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Hoy ya tenemos varias justificaciones de hermanos que no pudieron venir. Entre ellos la Eileen con el Brian, que hoy día trabajaban. La Michelle, que también trabaja hoy día. Bueno, la familia de la Mili, que hoy día se están cambiando. La hermana Patti con Leito, que están allá en la playa, en Quilpué, perdón. La Alexandra le tocaba hoy día con el papá. Y creo, no sé, creo que alguien más me dijo, pero se me está arrancando. Bueno, también sabemos, nuestro hermano Patricio con la hermanita también que se sigue recuperando, pero entendemos que ya pronto debiésemos tenerlo nuevamente con nosotros. Amén. Ya. Vamos a compartir la palabra del Señor. Ya. La palabra de hoy lleva por título Los 4 fuegos de Dios. No es que solo sean 4, pero nosotros vamos a apuntar a 4. ¿Ya? Amén. Los 4 fuegos de Dios. Amén. ¿Cómo se llama? Ya. De nuevo, ¿cómo se llama? Ya, los 4 fuegos de Dios. Entonces, vamos a compartir esto el día de hoy. Amén. La palabra entonces se encuentra en Éxodo, amén, Éxodo capítulo 3, versículos 2 al 4. Ya, amén. Y dice entonces, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Muy bien. Entonces, esta palabra hoy día vamos a apuntar a 4 fuegos. Número 1, fuego de purificación. Número 2, fuego de prueba. Número 3, fuego de juicio. Y número 4, fuego de la presencia de Dios. 4 fuegos. Amén. Ahora, ¿por qué parto con esta palabra? Porque nosotros a veces confundimos el hecho de que nosotros al renovar el espíritu de nuestra mente, que tiene que ver con el conocimiento, a veces pensamos que lo único que debe estar es el conocimiento y no es así. ¿Por qué? Porque Dios no solamente actúa en nuestro conocimiento, sino que también actúa en nuestro espíritu. Amén. Y también actúa en nuestras emociones. Y esta última es la que generalmente nosotros dejamos también un poco de lado. ¿Por qué? Porque o vamos por la palabra o vamos por el espíritu y a veces menospreciamos las emociones. ¿Sí? Pero ¿sabía usted que Dios también trabaja en nuestras emociones? ¿Sabía eso? Porque, mire, cuando Moisés, por ejemplo, vio la zarza, ¿qué fue lo que le llamó la atención?
que la zarza ardía, pero no se consumía. O sea, ¿qué fue lo que impactó a Moisés? Sus sentidos. Fíjese que lo primero que hizo fue ver una zarza que estaba encendida y esta zarza no se consumía. Y él dijo, wow, voy a ir a ver por qué ocurre esto. A lo mejor me están engañando mis ojos. Entonces Moisés se acercó a la zarza porque sus ojos le estaban atestiguando algo que era imposible. O sea, ¿dónde fue el impactado primero? En sus sentidos. ¿Me van a entender? Entonces después vino la voz de Dios para hablarle y todo eso, pero al principio lo que se impactó fueron sus sentidos. Y Dios hace esto constantemente. Por ejemplo, el mismo Moisés, cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, ¿él acaso no sabía que había un mar entre medio que había que cruzar? Por supuesto que lo sabía. ¿Y por qué los llevó por ahí? Bueno, para hacer un milagro. Para que ellos vieran un milagro. ¿Qué quería Dios que pasara con el pueblo? Que fueran impactados por sus ojos, impactados por sus sentidos, impactados por lo que estaba frente a ellos. Dios perfectamente podría haberlos llevado por todo el camino, por tierra seca, y que jamás hubiesen atravesado por el Mar Rojo. De hecho, la ruta de Moisés es ilógica. Si él iba huyendo o si él iba hacia la tierra prometida, la ruta que él tomó era ilógica, porque esa ruta no llevaba hacia Israel, sino que esa ruta llevaba hacia la mitad de la península del Sinaí, y donde necesariamente se iba a encontrar con el Mar Rojo. ¿Me van a entender? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El Mar Rojo tenía una profundidad en ese sector de al menos 200 metros de profundidad, que es la parte más baja del Mar Rojo, dicho sea de paso. Porque en ese sector las profundidades son mucho mayores, pero justo ahí donde tenía que pasar el pueblo hay una columna en ese sector, como un camino de lado a lado, pero que empieza desde cero y se profundiza hasta 200 metros lineal y después vuelve a salir al otro lado. O sea, en ese sector Dios había preparado un camino para impactar a su pueblo. ¿Me van a entender? No estoy hablando desde la invención o la mitología, sino que estoy hablando precisamente desde lo que se ha podido probar científicamente. Incluso hoy día, buceando en ese sector, se puede comprobar lo que yo estoy diciendo. O sea, en realidad eso es así. Amén. Entonces, pero, sin embargo, ¿por qué Dios los llevó por ese lado? Porque Él quería impactarlos, porque Él quería mostrarles un milagro. Grandes masas de agua a uno y otro lado y ellos pasando por el medio. O sea, ¡wow! Impactados. ¿Me van a entender? Cuando Jesús, Él oraba por los enfermos, Él podría haberlo hecho en secreto y hubiesen sanado igual. Pero sin embargo lo hacía en público. ¿Por qué? Porque quería que los demás lo vieran hacerlo. ¿Por qué? Porque lo primero que se impactaba nuevamente a los sentidos de los que miraban y decían, wow, este hombre hace milagros. O sea, cuando nosotros hablamos de Dios, no podemos solamente pensar el conocimiento y el espíritu, sino que también debemos pensar en las emociones. Dios también trabaja sobre nosotros de esa forma. ¿Me hago entender? O sea, cuando tú estás escuchando una palabra y la palabra te impacta, muchas veces lo que te pasa es que tú sientes que algo dentro de ti está siendo tocado. Muchas veces angustia, otras veces como penita, otras veces como oso, pero sientes que algo está pasando dentro de ti porque la palabra está impactando tu vida. ¿Me van a entender? O sea, Dios está nuevamente tocando tus emociones para poder llegar a tu intelecto. ¿Me van a entender?
Siempre que digo me hago entender, me acuerdo del video que hicieron hace años atrás, pero no importa. Ya. Entonces, fuego número 1, fuego de purificación. Amén. El fuego de la purificación es un fuego que precisamente quema toda impureza y la maldad y la que nos hace santos delante de Dios. O sea, Isaías capítulo 1, versículo 25 dice, se está cortando entre medio, no sé qué le pasa. Da como... ¿Se fijaron que de repente se corta? Sí. Dice, y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro de tu... Y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda tu impureza. O sea, cuando nosotros vemos esto, lo que está diciéndole el Señor a Isaías, que Él lo va a limpiar como a la plata. ¿Cómo se limpia la plata? Con fuego. Como, a la vez como se limpia el oro, con fuego. O sea, Dios le está diciendo, yo te pasaré por mi fuego para que entonces tú puedas ser entonces purificado. ¿Me hago entender? Entonces, también Malaquías 3, 2 y 3. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Te dije 3 solamente, sí, 2 y 3. Ya, gracias. Entonces, ¿qué es lo que le estaba diciendo? Que muchas veces el fuego en nosotros es utilizado para que nosotros seamos purificados. Entonces, a veces nosotros no entendemos los procesos que estamos pasando, pero muchas veces Dios debe purificarnos para que podamos servir adecuadamente. Recuerda que todos nosotros somos vasijas de barro delante del Señor, pero cada vasija tiene un uso diferente. Y así hay vasijas para usos indignos y vasijas para usos dignos. Entonces, nosotros debemos ser una vasija para un uso digno delante del Señor. ¿Ustedes amén? Entonces, el fuego purifica y nos recuerda que debemos buscar la santidad y que debemos buscar la pureza en nuestra vida. O sea, todos nosotros debemos permitir que Dios nos limpie y Él nos purifique de toda nuestra maldad. O sea, la santidad de Dios, ese fuego sobre nosotros debe limpiarnos. Amén. ¿Cuántos hoy día están buscando ser limpios? Porque ser limpio significa que yo me aparto de aquello que es el pecado, de aquello que me hace que yo pueda estar lejos del Señor. Si hay algo que me impide atar su gloria, entonces yo debo alejarme de eso. Amén. O sea, si tú quieres realmente ser usado del Señor, debes santificarte. Santificarte. Fuego 2, el fuego de la prueba. ¿Cuántos han tenido pruebas? No del colegio de la U, que esas hemos tenido todos. ¿Cuántos han tenido pruebas en el Señor, que es diferente? Pero pruebas en serio, no que algo que ocasiona usted mismo, sino pruebas de Dios, que es diferente. A ver. Entonces, porque una prueba de Dios es cuando Él también quiere cambiar algo en nuestra vida, pero para eso Él también tiene que entender que nosotros estamos listos. Entonces, ¿qué le hace? Nos lleva a la prueba. Para ir a un nivel mayor debemos ser probados. Amén.
Entonces, hay gente que dice, no, porque Dios no prueba a nadie, su palabra lo dice. Sí, pero el contexto es diferente. Nosotros sí somos probados por el Señor. ¿Para qué? Para mostrar que realmente nosotros podemos ir a niveles mayores. ¿Sigue? Entonces, 1 de Pedro 1, 6 y 7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, ¿qué fue sometida a prueba? La fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea, nuestra fe es puesta a prueba. ¿Para qué? Para cuando venga el día de Jesucristo, nosotros seamos hallados siendo realmente gente de honra, gente santificada. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros también somos pasados por el fuego para ser probados delante del Señor. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ir a niveles mayores. Amén. O sea, ¿cómo cuando usted iba al colegio, cómo usted pasaba una prueba? ¿Cómo la pasaba? ¿Estudiando? ¿Qué más? Copiando. Dice, no. Qué terrible, Señor. ¿Cómo nosotros pasábamos dignamente una prueba? Va a cambiarle mejor. ¿Cómo pasábamos dignamente una prueba? Estudiando, leyendo, ¿cierto? Poniendo atención en clase, teniendo un grupo de estudio. O sea, realmente el pasar una prueba no era solamente el que nosotros estuviésemos en clase y el otro día llegáramos ahí, sino que muchas veces debíamos invertir tiempo y recursos en poder pasar la prueba. Pero, ¿cómo pasábamos la prueba? Entendiendo la materia. ¿Sí? ¿Se ha dado cuenta que a veces hay gente que tiene problemas de aplicación? Sabe la materia, pero llega el día de la prueba y no encuentra cómo aplicarla. Entonces todos los problemas están malos. ¿Por qué? Porque a pesar de que tiene el conocimiento, no sabe cómo aplicar ese conocimiento. Entonces, lo que Dios quiere es que nosotros no solamente tengamos conocimiento, sino que sepamos aplicarlo. Amén. Entonces yo puedo tener todo el conocimiento de lo que Dios quiere hacer conmigo, pero si no soy capaz de aplicarlo en mi vida, entonces no voy a pasar la prueba. ¿Me sigue? O sea, yo puedo saber realmente de que el Señor quiere que yo cambie una cierta área. El Señor a lo mejor me está diciendo, yo quiero que cambies tu carácter, que suavices tu carácter, para que así tú puedas entregar amor a otros. Y yo tengo el conocimiento, la palabra del Señor me dice que yo debo amar a mi prójimo. Pero sin embargo, cuando miro a mi prójimo, digo, pero es que este no coopera, po. ¿Se da cuenta, no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos el conocimiento, pero no lo aplicamos. ¿Por qué? Porque nos justificamos en vez de avanzar. O sea, ¿qué quiere el Señor? Que mi carácter sea sometido. ¿Para qué? Para que su amor entonces sea visto en los demás. O sea, si el Señor me está diciendo que yo debo tener corazón de pastor, quiero decir que yo debo ser capaz de renunciar a mí mismo para entregar amor a otros. O sea, el fuego de Dios debe provocar en mí que yo pueda cambiar. Y si yo no lo hago de voluntad propia, entonces el Señor dice, voy a poner una prueba sobre ti hasta que aprendas
a hacerlo correctamente. ¿Me sigue? Y entonces empieza a venir una y otra y dice, pero Señor, ¿por qué me viene todo esto? Y el Señor dice, piensa, porque por algo está la prueba encima. Pero Señor, si yo he sido buenito. Y el Señor dice, yo te conozco. Entonces viene el tiempo de la prueba sobre nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando podemos decir, Señor, ya me di cuenta porque estoy así, perdóname, voy a cambiar. Y entonces el Señor dice, ok, prueba superada. ¿Me sigue? Entonces el Señor tiene sobre nosotros también la forma en llevarnos a que podamos crecer. Amén. Hoy Santiago, pero se desplaza por toda la iglesia. Job 23, 10 y 11. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mire lo que dice Job, vuelva atrás, por favor. Dice, mas él, o sea Dios, mas Dios conoce mi camino. Job está diciendo, Dios sabe cómo yo he llevado mi vida como un hombre de Dios. Entonces, Él me probará y saldré como oro. Job estaba tan seguro que dice, yo estoy pasando esto porque Dios me está probando. No es porque yo haya hecho algo malo, sino que Él me está probando y saldré como el oro. ¿Qué significaba eso? Que después de la prueba Él iba a salir aún mayormente más purificado. Y entonces dice el siguiente, mis pies han seguido sus pisadas. Fíjese que Job estaba segurísimo. Él decía, mis pies han seguido sus pisadas. Guardé su camino y no me aparté. O sea, Job está diciendo, yo sé que el momento que estoy pasando no es porque yo le haya fallado al Señor, sino es porque Él me está probando para llevarme a un nivel mayor. ¿Sabes qué? La prueba que viene muchas veces sobre ti no es porque estés haciendo algo malo, no es porque estés pecando, sino que muchas veces la prueba viene sobre ti porque Dios quiere llevarte a cosas mayores. Entiéndelo, Dios te está llevando a ser tratado como el oro, te está llevando a ser tratada como el oro. ¿Por qué? Porque de esa forma Él te va a llevar a un nivel mayor de crecimiento espiritual en tu vida. Amén. O sea, nosotros debemos entender que el fuego de la prueba no es para consumirnos. ¿Se acuerda que el primer fuego tampoco era para consumir? ¿El primer fuego para qué era? Para purificar. Y este fuego es para probarnos. O sea, tampoco nos consume, sino que nos limpia. Nos limpia. Este fuego, el fuego de la prueba te limpia y te hace crecer. ¿Me van a entender? O sea, el fuego que nosotros estamos viendo de la prueba, no debemos sacarle el quite, sino debemos entenderlo y avanzar. Amén. ¿Te sentiste probado o no, Juanito? ¿Te das cuenta que Dios muchas veces nos permite que nosotros seamos llevados al límite? ¿Para qué? Para después hacernos crecer. Decir, te llevé al límite, pero fuiste fiel. Y como fuiste fiel, entonces ahora te llevo a un nivel mayor. Te llevo a entender cosas que antes no entendiste. Porque antes misterios que no te mostré eran porque tú no estabas lista. Porque tú no estabas listo. Pero sin embargo ahora te llevo a cosas mayores. Wow. Fuego 3, el fuego del juicio. Es para los que están bostezando en la palabra.
No. Entonces, el fuego del juicio consume la maldad y la injusticia. O sea, este fuego nos hace rendir cuentas delante de Dios. Ahora, este fuego es el fuego que ninguno de nosotros debiese vivir ni experimentar. ¿Me siguen? No pasemos por ese mejor. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice esto? Apocalipsis capítulo 20, 11 al 15. Esto es el juicio ante el gran trono blanco. Dice, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se contó para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Wow. O sea, aquí estamos hablando de un fuego diferente. De un fuego que tiene que ver con aquellos que no hicieron la voluntad de Dios y por lo tanto estaban escritos en los libros, pero no en el libro. ¿Me hago entender? El libro de la vida es solamente un libro donde estamos inscritos los que hemos creído en el Señor y somos fieles a Él. ¿Cuántos fieles al Señor hay aquí? No tantos parece. No tanto, la verdad, parece. ¿Cuántos fieles al Señor hay aquí? Porque sabe que la fidelidad al Señor es la que nos permite que nosotros podamos entonces estar inscritos en el libro. Mire, Apocalipsis capítulo 20 está hablando ya en el final casi de todas las cosas. Nosotros ya en el capítulo 5 ya estamos adorando con el Señor allá arriba. O sea, nosotros como varios capítulos antes ya estábamos con el Señor. O sea, los que están ante el trono blanco son aquellos que no están inscritos en el libro de la vida. Entonces, yo no estoy ahí. Perdóneme, yo no estoy ahí. ¿Y usted? ¿Y usted? No debemos estar en esa parte, sino que nosotros estamos ya con el Señor, porque nosotros ya en el capítulo 5 estábamos adorando frente al trono. En el capítulo 6 para adelante nosotros vinimos con el Señor a traer precisamente juicio sobre la tierra y a gobernar con Él. O sea, nosotros ya a esa altura estamos gobernando con Cristo. ¿Me sigue? Entonces, diga, ese fuego no es para mí. Amén, ese fuego no es para mí. Entonces, pero sin embargo debemos saber que existe. ¿Por qué? Porque hay otros a los cuales debemos decirle, si tú no huyes de eso, ese fuego será para ti. ¿Me sigue? Isaías 66, 24 dice, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí. Eso lo está diciendo el Señor. Porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Y aquí está hablando el Señor también acerca de él, el día terrible de Jehová, que es el día del juicio. O sea, donde está hablando que habrá un fuego que jamás se apagará. Pero
lo importante de esto es que los que estén en ese fuego tendrán gusanos que no van a morir, sino que constantemente van a estar en su cuerpo trayendo dolor. Y el fuego no los consumirá por completo, sino que traerá dolor, pero el cuerpo seguirá estando en regeneración. O sea, un tormento constante. ¿Me hago entender? La verdad que no me interesa ese fuego. No quiero estar ahí. ¿Me sigue? Entonces, pero muchas veces nosotros metimos tanto la pata que empezamos hasta oler a humo. Entonces, y no hay que pasar por eso. Entonces, hay algunos que se caen en la casa y ya están medio chamuscados. No, debemos nosotros estar prevenidos de que nunca el fuego nos toque, sino que nosotros seamos ese fuego, no nos toque, sino que nosotros podamos ser de aquellos que fueron tomados por el Señor y que están con Él. Amén. O sea, el fuego del juicio nos recuerda que debemos vivir una vida justa, que debemos vivir una vida recta y que también nosotros debemos anhelar la presencia y la gloria de Dios en nosotros. Amén. O sea, ese fuego nos dice, cada vez que nosotros queremos mirar hacia el pecado, ese fuego aparece en el horizonte y nosotros decimos, mejor que no. Porque debemos entender que ese fuego es un fuego que nosotros ojalá nunca experimentemos. Porque si llega a pasar es porque ya estamos condenados y ya no hay vuelta atrás. ¿Me sigue? Así que yo no lo quiero. No. Pero sí fuego 4, el fuego de la presencia de Dios. ¿Cuánto queda en ese? El fuego de la presencia de Dios. Muy bien. Entonces, el fuego de la presencia de Dios es un fuego que nos representa y nos hace sentir el amor y el poder de Dios en nosotros. O sea, cuando nosotros vemos el mismo fuego que nosotros vimos al principio de Éxodo 3, 2 y 4, nosotros vemos que el fuego estaba sobre la zarza, pero no la quemaba, sino que la hacía visible ¿para quién? Para Moisés. ¿Para qué? Para que él pudiese encontrar su gloria. ¿Me hago entender? Entonces el fuego de Dios, cuando está sobre ti, lo que hace es que tú puedas resaltar para que otros puedan ver la gloria de Dios en ti. ¿Me sigue? O sea, nosotros pasamos a ser como la zarza. Dios pone su fuego sobre nosotros y los demás dicen, wow, hay algo distinto en él, hay algo distinto en ella. O sea, Dios empieza a hacer que su gloria esté manifestada en nosotros aún sin darnos cuenta. Y entonces las personas empiezan a decir, oye, algo te ha pasado, estás cambiado. Algo te está pasando, te noto cambiada, no sé, algo te sucede. Y entonces nosotros entendemos que es el fuego de Dios, su gloria que está en nosotros. Porque la gloria del Señor no está solamente cuando yo estoy llorando con el moco a la mitad del camino, no solamente ahí, sino que la gloria de Dios está en nosotros todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, si la gloria del Señor está siempre con nosotros, entonces es manifiesta para los ojos del mundo. Y la gente dice, tú tienes algo diferente. Yo te conocía desde antes, pero ahora algo te pasa. Algo hay distinto en ti. Y eso es el Señor que está en nosotros. O sea, la gloria de Dios te hace visible para el mundo. ¿Cuántas zarzas hay aquí? Que nosotros podamos ser visibles para el mundo. Amén. Esta palabra es larga, pero con esto vamos terminando casi. Una más y terminamos. Creo, no, dos más. Entonces, Hebreos 12, 18 al 29 dice, ¿por qué no os habéis acercado al monte
que se podía palpar, o sea, tocar, y que ardía en fuego a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Dio susto a la guagua. Porque no podían soportar lo que se ordenaba, si aún una bestia tocar el monte será apedrada o pasada con dardo. ¿De qué está hablando ahí? Hasta ahí que leímos, ¿alguien entendió de qué estamos hablando ahí? ¿No? ¿Uno? Me fallaste, Panchito. ¿Ah? Están todos distraídos por el bebé. Ya, yo les voy a decir entonces. Todos se distrajeron, muy bien. El bebé se va. De mejores lugares me han corrido. Digo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el pueblo de Israel estaba a los pies del monte Sinaí, la presencia del Señor estaba sobre el monte. ¿Y cómo se manifestaba la presencia del Señor? Con fuego. Y entonces, sobre el monte estaba el fuego de Dios. Lo estamos diciendo antes que entre la Mila, porque si no lo iba a decir ella. Entonces, la presencia de Dios estaba sobre el monte. ¿Se acuerda de eso ahora, no? Y había el fuego de Dios y relámpagos y todo ahí encima. Y entonces eso estaba allí, la presencia de Dios. Y entonces Dios le dijo a Moisés, trae a todo el pueblo que venga ante mí. Y Moisés trajo al pueblo para que escucharan la voz de Dios. ¿Se está acordando ahora? Y entonces el pueblo llegó ahí a la orilla del monte y le dijo, pero nadie suba al monte, todos a la orillita. Porque si aún un animal pasa hacia el monte debe ser apedreado, porque no pueden entrar a la presencia de Dios, solamente escucharlo, ver lo que está pasando en el monte, pero no ir para allá. Entonces, y Dios empezó a hablarle al pueblo audiblemente, pero cuando el pueblo lo escuchó dijo, wow, esto es algo terrible, no queremos escuchar más a Dios. ¿Se fija? Ellos dijeron, no queremos escucharlo. De aquí en adelante solamente que te habla a ti y tú nos hablas a nosotros. ¿Me sigue? Entonces, de ahí en adelante, para el pueblo de Israel, solamente Dios le hablaba a través de Moisés. Y después a través de los hombres de Dios. ¿Por qué? Porque ellos decidieron no oír la voz de Dios. Y de eso está hablando Hebreos. ¿Le hace sentido ahora? Qué bueno, yo pensé que ahora sí no le estaba haciendo sentido, menos mal que les hizo. Entonces, mira, vuelva atrás. Ahora sí yo creo que le hace sentido. Vuelva atrás. Dice, no, pues atrás. ¿Dónde partimos? Para que ahora le haga sentido. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Oh, hace sentido. Ya. Dice, y que ardía en fuego a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Oh, qué sentido que me hace, estaba ardiendo. Y dice, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba. ¿Qué voz hablaba? La voz de Dios. Oh, pero qué sentido nos hace. Y dice, la cual los que la oyeron rogaron que no se le hablase más. Wow, todo el sentido del mundo. Y sigue, dice, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte será apedrada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, los sentidos nuevamente, y Moisés dijo, estoy espantado
y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión. Aquí cambia. A la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, y a la compañía de muchos millares de ángeles. No se están acercando a eso, se están acercando a esto. ¿Me sigue? A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, la sangre de Cristo, por supuesto. ¿Qué sentido nos hizo? Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero que ahora ha prometido diciendo, una vez más, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles, las que no se mueven. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible que no se moverá jamás, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Y último, porque nuestro Dios es fuego consumidor. O sea, nosotros debemos servir al Señor, no como aquellos que negaron escuchar su voz, que negaron escuchar las reglas que Dios le estaba poniendo, sino que nosotros debemos acercarnos a Él y escuchar su voz y nosotros seguir sus mandamientos y lo que Él nos está diciendo. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es fuego consumidor para aquellos que no escuchan. ¿Le hizo sentido? Muy bien. Entonces, el pueblo no quiso escuchar la voz de Dios, pero nosotros no debemos olvidar su palabra, porque Él también es fuego consumidor. Amén. 2 Corintios 3, 7 al 18. Dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, estamos hablando de las tablas, ¿cierto? Ya. Tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de la condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. O sea, está hablando de qué? Del antiguo pacto y el nuevo pacto. ¿Se entiende? Está diciendo, cuando habla del ministerio de la condenación, habla de que la gloria se entregó al pueblo a través de la ley. Y si esa gloria se entregó bajo condenación, dice, ¿cuándo más entonces abundará en gloria el ministerio de la justificación? ¿Cuál es el ministerio de la justificación? Jesús, muy bien, carita feliz. O sea, porque en Cristo nosotros somos justificados. ¿Cuántos justificados hay aquí? Como 10. ¿Cuántos justificados hay aquí? Estamos justificados en el Señor. Amén. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Me perdí ya. Ya sí. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente.
Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Ahí te llegamos, mamá. ¿Hasta dónde te dije? Hasta el 18, ya, perdón. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. O sea, ellos leen la palabra, pero siguen sin entender que el Mesías ya vino. Ellos siguen pensando que están bajo la ley, cuando en realidad hoy estamos bajo la gracia. ¿Se entiende? Entonces, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Recuerden que hay una promesa para el pueblo de Israel. Romanos lo dice. Dice que nosotros no debemos menospreciar al pueblo de Israel, porque ellos han sido endurecidos de servir por un tiempo. Pero cuando el Señor en definitiva venga, dice, todo Israel será salvo. Entonces, no nosotros miremos en vano o en menos al pueblo de Israel, porque sigue siendo el pueblo de Dios. Amén. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay. ¿Cuántos libres hay aquí? Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. O sea, nosotros no necesitamos un velo, no necesitamos estar escondidos, sino que nosotros le vemos cara a cara, face to face. ¡Wow! Me emociono más yo, ¿no? Entonces, la gloria del Señor en nosotros puede hacer algo que nosotros no entendemos, y es que nosotros somos transformados no solamente internamente, sino que externamente también para los ojos de aquellos que nos ven. ¿Me hago entender? Hechos 2, 1, 4, y con esto sí que terminamos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. O sea, el fuego del Espíritu Santo vino sobre los que estaban allí en el aposento alto. Entonces, los que estaban en el aposento recibieron lenguas repartidas. ¿Me sigo? Estoy bajo un boicot de hoy día, el micrófono se apaga cada rato, o no se nota, ¿no? Yo lo noto aquí. ¿Sí? Es aquí, qué raro. Me estoy boicoteando solo. Ah, ya, el retorno, muy bien. Ah, ya. Eso es verdad, está todo malo, pero ya vamos a cambiar todo. Amén. Ya, entonces la presencia de Dios nos recuerda entonces que nosotros debemos estar siempre en esa búsqueda del Señor. ¿Cómo estaban allí en Pentecostés? Estaban unánimes, estaban juntos.
¿Cuántos están unánimes aquí? ¿Qué significa estar unánime? Unidos. Y entonces dice que estaban unánimes y estaban juntos. O sea, estaban unidos y estaban juntitos, como estamos nosotros, unánimes juntos. Y entonces, ¿qué vino? Vino el Espíritu Santo, dice, repartido como lenguas de fuego. ¿Saben lo interesante de esto? Que dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Entonces el tema es que nosotros siempre lo identificamos con el hablar en lenguas. Pero dice que se les aparecieron. Dice, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Yo pregunto, ¿habrán sido visibles? Porque igual podría ser o no. Pero el tema es, más allá de eso, cuando el Señor empieza a obrar en nosotros, entonces hay cosas en nuestra vida que cambian definitivamente. ¿Sabe? Esta palabra el día de hoy a lo que apunta es a que el fuego de Dios en nuestra vida debe provocar cambios. Debe provocar cambios. El fuego de Dios en nosotros necesariamente provocará cambios. ¿Por qué? Porque nos purificará, nos limpiará. El fuego de Dios nos va a hacer visibles para otros. El fuego de Dios va a hacer que nosotros podamos hablar con denuedo la palabra del Señor. ¿Sabes qué? Cuando el fuego de Dios está en nosotros, entonces allí ocurren cosas diferentes. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces, los que entienden esto, entonces no se aflija cuando venga el fuego de la prueba, sino que diga, gracias Señor, porque tú quieres llevarme a un nivel mayor, pero ayúdame a entender cómo salir. Que no sea como nosotros que hemos estado más de un año en esto. ¿Por qué? Porque el Señor siempre está buscando que nosotros crezcamos, que vayamos a un nivel mayor. No quiere el 2025 ser el mejor guerrero. Yo me acuerdo que nosotros, como a fin de año, un día veníamos de la casa, y te acuerdas que yo te dije cuando veníamos en el auto, ¿sabes qué? Entendí una cosa. Todo lo que nos pasó tiene que ver con que Dios quería formar un carácter mejor en nosotros. ¿Te acuerdas? Te dije, yo entendí, le dije que realmente todo esto y que tenía que ver con que Dios quería poner en nosotros una fe mayor. Que Dios quería que lo que viene ahora no nos sobrepasara, sino que fuésemos capaces de entender y nosotros no nos llenáramos la cabeza de humo ni de orgullo, sino que fuésemos capaces de soportar la gloria. ¿Te acuerdas que te lo dije cuando veníamos de la casa? Y ¿sabes qué? Las cosas están cambiando definitivamente y Dios está haciendo cosas. Hoy día nosotros tenemos ya la oportunidad de poder decir, Dios está obrando y Dios va a hacer cosas tremendas, no solamente en nosotros, sino que en todo el ministerio. Yo la semana pasada predicaba y les hablaba acerca de hoy día invitar a un amigo. Muchos entendieron que había que invitar al amigo a su casa, entonces se quedaron con él. Pero no, voy a tener que empezar a ser más explícito. La idea era traerlo. Pero sé que Dios va a hacer cosas grandes con nosotros. Amén. ¿Cuántos lo creen? Pónganse en pie, vamos a orar al Señor. Amén. ¿Cómo? No te escucho. ¿Cuántos hoy han entendido esta palabra? Que Dios quiere que su fuego provoque cambios en su vida. No te aflijas. No te aflijas si el fuego de la prueba viene sobre tu vida. Es parte de. Dios tiene que provocar cambios en ti.
porque Él te está llevando a cosas mayores. No te aflijas. Es el Señor que quiere algo. Entonces, más bien entiéndelo. Entiéndelo. Abre tu espíritu y entiéndelo. Porque Dios quiere ya algo en ti. Te lo dijo. El tema es, ¿estoy yo realmente estando a la altura de lo que Él quiere de mí? Entonces, muchas veces nosotros no salimos de la prueba. No porque Dios sea malo, sino porque nosotros no estamos mirando lo que Él quiere. Que nosotros realmente entendamos qué parte de nuestra vida debe ser cambiada. Qué parte de nuestra vida necesita una revolución, necesita un cambio. A veces Dios quiere algo sencillo en nosotros, pero nos demoramos tanto en entenderlo que cada vez el fuego es mayor. Solamente por no dar nuestro brazo a torcer. Por no querer entender que Dios quiere hacer algo tremendo en nuestras vidas. No alargues los tiempos en ti. No los alargues. ¿Para qué? No alargues el tiempo de la prueba. Antes mejor dile, Señor, ya entendí. Ya entendí. Porque cuando ya hayas pasado la prueba, los demás te mirarán y tú le dirás, ¿me veo diferente? Yo te veo igual de burro. Pero que tú digas, ya he pasado el tiempo de la prueba. ¿Me sigue? O sea, hoy es el tiempo que Dios te está diciendo, déjate moldear por mí. No te resistas. No te resistas. Déjate moldear. No me escondas área de tu vida. Si yo todo lo puedo ver. Aunque tú pienses que estás escondiendo cosas, yo todo lo veo. Amén. ¿Cuántas veces nosotros pensamos que podemos engañar a Dios? Y tenemos el pecado oculto, es el regalón, está ahí. Y nos viene la prueba y nosotros decimos, pero ¿por qué, Señor? Pero seguimos acariciando el pecado. Total, nadie lo ve. No, Dios lo ve. Muchas veces nuestro pecado nadie lo ve porque lo hacemos en lo oculto. Pero ese pecado en lo oculto tiene consecuencias públicas. Entonces, otras veces no es pecado. No, que otras veces Dios simplemente está tratando. Y Dios te dice, ya pues entiende, si yo quiero hacer algo mayor, pero para hacer eso necesito que cambies. Entonces, nosotros muchas veces esperamos y no cambiamos porque decimos, ya si hay gente peor que yo. Claro que siempre va a haber gente peor que tú, pero no debemos nivelar para abajo. Tenemos que mirar los que están mejores que yo, nivelar hacia arriba y decir, si él pudo, yo también. Si él ya pasó eso, entonces yo igual. Nivelemos hacia arriba. ¿Cuántos hoy quieren nivelar hacia arriba? ¿Cuántos hoy quieren ir a un nivel mayor? ¿Sí? Para eso es necesario decirle, Señor, yo estoy dispuesto a cambiar. ¿Cuántos están dispuestos a cambiar? Levanta tu mano arriba y dile, Señor, yo estoy dispuesto. Yo estoy dispuesto. Si hoy quieres hacer un cambio en mi vida, hazlo, Señor. Lo que harás en mí, creo en ti, Jesús, en lo que harás en